Jesucristo, si nos ponemos unos instantes de pie para darle honra a las Sagradas Escrituras. ¿Saben qué significa sagrado? Sagrado significa digno de respeto. Es muy importante saber eso. Marcos, el capítulo 2, en el nombre de Jesucristo, dice: después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él, unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla este de este modo? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque es tu voluntad que hoy estemos reunidos aquí en tu casa, Padre, porque hoy tú quieres bendecirnos, hoy tú quieres abrirnos el entendimiento, Padre. Por eso te pedimos que envíes espíritu de revelación y de entendimiento para que nosotros podamos saber cuál es tu voluntad, Padre, y nosotros declaramos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Tomen asiento, porque hoy quiero hablarles de un arma espiritual muy poderosa y que es necesario que nosotros la podamos aplicar a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces en nuestras fuerzas queremos luchar, queremos combatir y luchamos un poco y a veces hay algunas victorias, pero muchas otras hay derrotas. Y nosotros sabemos que el reino de Dios es perfecto. Sabemos que en el reino de Dios no hay derrotas. Sabemos que el reino de Dios fue dado a Cristo, quien venció a la muerte y venció al mismo infierno. ¿Me dice amén? Amén. Entonces, si vivimos en el reino de Dios, no puede ser que el infierno nos afecte. No puede ser que nosotros perdamos frente al infierno, al reino de las tinieblas. No puede ser esto. No puede ser que a nosotros nos afecte alguna enfermedad. No puede ser que a nosotros nos afecte alguna deuda, una depresión, una tristeza. Absolutamente nada puede vencernos. ¿Me dice amén? Amén. A los hijos de Dios nada los vence. Amén. 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 Sí va a haber luchas y va a haber batallas porque estamos en este planeta. Usted fue enviado a la tierra, primero y principal, con un propósito. ¿Y cuál es su propósito? El propósito general para todos dice: porque el Hijo del Hombre vino a deshacer y a destruir todas las obras del diablo. Amén. La enfermedad es una obra del diablo. La depresión es una obra del diablo. La tristeza, la soledad, la destrucción familiar, todas esas cosas son del reino de las tinieblas y no puede vencernos. Entonces nosotros tenemos que tomar las armas espirituales. La Biblia dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes de maldad. Que son ejércitos de demonios. Entonces nosotros tenemos que tomar esas armas espirituales para nosotros poder vencer al diablo. Y una de esas armas espirituales, y cuando digo diablo, digo, el diablo significa el acusador, significa el tentador, significa el calumniador, eso significa el diablo. Gracias, hermana. Entonces, nosotros debemos vencer la fuerza de maldad que existe, que quiere destruirnos, que quiere subyugarnos. Y no hace falta que usted vea al diablo, sino que usted ya ve las obras del diablo con la gente que tiene cáncer, con la gente que tiene sida, con la gente que tiene
tiene deudas, con la gente que tiene depresión. Usted quiere ver al diablo, ahí lo ve. Entonces, yo quiero hablarles del don del discernimiento, que es algo completamente fundamental. ¿Por qué es fundamental el don del discernimiento? ¿Por qué? Porque muchas veces usted va a calcular a otra persona y se va a equivocar porque usted no está pensando en su fuerza, en su mente. Entonces, si nos vamos a mover en el discernimiento espiritual, nuestra percepción de la vida se debe limpiar de reacciones y pensamientos humanos. El don del discernimiento no es una habilidad mental. Acabamos de leer la palabra de Dios y dice que Jesús percibió en su espíritu. Jesús percibió en su espíritu, no percibió en su mente, no percibió en ninguna otra cosa, sino que en su espíritu. Amén. Entonces, el comienzo del verdadero discernimiento no se descubre sino hasta cuando, Dios lo bendiga, pastor, sino hasta cuando crucificamos nuestro instinto para juzgar. ¿Cuándo comienza el don del discernimiento? Cuando nosotros nos despojamos de toda actividad o de toda actitud humana. Cuando nosotros nos despojamos del juzgar a otro. Ahí comienza el don del discernimiento. Juan capítulo 12, verso 47 dice: no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Eso es lo que dice, no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. O sea que Jesús no vino a juzgar a nadie. ¿Me dice amén? Entonces, ¿qué quiero que usted sepa? Que Satanás tiene 3 poderes que fueron dados por Dios. Él tiene 3 poderes dados por Dios. 3 poderes que Dios se lo dejó que lo tenga. El poder de tentar, el poder de perseguir y el poder de acusar. Estos son 3 poderes que Satanás tiene. Satanás puede a usted tentarlo, puede a mí tentarlo. Satanás puede perseguirlo y Satanás puede acusarlo. ¿Me dice amén? Amén. Estos son los 3 poderes. Entonces, la meta de Cristo es salvar, no juzgar ni condenar. Nosotros tenemos que saber que seguimos al Cordero de Gloria, que nosotros seguimos al Cordero, así que la meta de Cristo no era juzgar, sino salvar. ¿Me dice amén? Entonces Mateo 12 dice: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Miren la actitud de Jesucristo y la mentalidad de Jesús. ¿Cuál era la mentalidad de Jesús? Que antes que le hiciesen algo, ella perdonaba. No le habían hecho nada, pero ella tenía la actitud de perdonar. Ella tenía el sentimiento de perdonar. Entonces, no solo somos llamados a vivir la vida de Jesús, sino también a la misión de Cristo. ¡Gloria a Dios! ¿Me dice amén? Entonces, ¡gloria a Dios! La misión de Jesús fue demostrar a las personas cómo se debía comportar un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo se comporta un verdadero hijo de Dios? Un verdadero hijo de Dios no juzga, sino que ayuda, sino que extiende la mano, sino que levanta al caído. Esa es la vida que nosotros debemos vivir, pero la misión que nosotros tenemos es la misión que tenía Cristo. ¿Y cuál es la misión de que tenía Cristo? Es triunfar sobre todas las cosas. ¿Me dice amén? Manifestar el poder sobrenatural de Dios. Entonces, Juan capítulo 17, verso 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Antes de desarrollar nuestra percepción, nuestro amor hacia los demás, debes desarrollarte hasta que nuestra actitud normal, humana, desaparezca. ¿Por qué? Porque antes que Dios nos revele algo, para que Dios nos revele el corazón del hombre, nosotros debemos desarrollar el amor hacia el otro, porque Dios me va a demostrar, me va a hacer percibir que aquella persona me estaba mintiendo. Entonces yo lo voy a juzgar. Y yo no puedo juzgar, sino que tengo que ayudarlo. Porque eso es lo que hizo Jesús. No vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir y a dar mi vida al rescate de muchos. Amén. Entonces, antes de ver a otros, necesitamos vernos a nosotros mismos. Conocemos nuestras debilidades, pues si somos ciegos a nuestros pecados, lo que pensamos que discernimos en los hombres
no es más que el reflejo de nosotros mismos. ¿Qué quiero decirle? Que nosotros, antes de lograr tomar esta poderosa arma espiritual, que es el poder del discernimiento, nosotros lo que debemos hacer primeramente, otras de las pautas, es que nosotros conozcamos nuestras debilidades, que nosotros conozcamos nuestros pecados, que nosotros conozcamos nuestros errores. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos esto, cuando estemos frente a otra persona, vamos a ser engañados y vamos a pensar que la otra persona me está mintiendo porque yo soy un mentiroso. Cuando yo no logro detectar mis pecados, cuando yo no logro detectar mi rebelión, cuando yo no logro darme cuenta de la maldad que mora dentro mío, cuando yo no hago eso, no voy a lograr tomar el don del discernimiento, que es fundamental para no ser engañado. Porque si no se viene cualquiera acá a hablarle y usted se come toda la basura que le dan. Y es muy importante que todo el pueblo de Dios desarrolle el don del discernimiento para saber cuando me están dando materiales para la construcción sobre la roca, cuando me están dando comida para mi fortaleza espiritual, cuando me están dando algo bueno. Amén. Es muy importante el don del discernimiento. ¿Me dice amén? Amén? Entonces, Mateo capítulo 7 dice, no juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio que juzga vas a ser juzgado, con la vara que mides vas a ser medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué no sacas primero la viga de tu propio ojo? Miren lo que está diciendo. Lo que está diciendo que nosotros vemos problemas en los demás, un pequeño problema, pero en nuestro ojo hay una viga terrible. Entonces quiero que usted entienda que el órgano más sensible del cuerpo humano es el ojo. Entonces, ¿cómo yo voy a sacar la paja del otro? Del ojo, con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Hay que tener una actitud de perdonador. Demostrar una actitud que no juzgue. ¿Por qué? Porque así vino Jesús. Jesús no vino a juzgar a nadie, sino que vino a salvar. Y está diciendo que hay una paja, algo que está estorbando la visión del otro. ¿Y cómo voy a sacar esa paja del ojo del otro? Si yo tengo una viga terrible, tengo todas estas cosas, no voy a poder ver. Pero lo importante es que en nosotros haya una actitud de perdonar, una actitud de no juzgar, una actitud que usted mismo se dé cuenta que tiene que desarrollar el amor hacia los demás. ¿Me dice amén? ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros, cómo tomamos la actitud esta de perdonar? ¿Cómo tomamos la actitud de no sobresaltarnos por lo que pasó con el otro hermano? Porque en Romanos capítulo 3, del verso 10, dice que no hay ninguno que haga lo bueno. No hay nadie que busque de Dios, que todos se desviaron. Así que, hermano, le digo que el asesino que está dentro de una prisión por haber matado a 50 personas es tan malvado como usted y como yo. ¿Me dice amén? ¿O quiere hacer mentiroso a Dios? Amén. El asesino que está en la cárcel es tan malo como usted y como yo. Amén. ¿Usted piensa que la persona que está en la cárcel se merece la salvación y el perdón de Cristo? Amén. Yo pienso que sí. Yo estuve en la cárcel. Yo pienso que sí también. Por eso, hermanos, esta arma espiritual que quiero entregarles hoy solo se obtiene cuando nosotros tenemos un sentir de perdonar. No importa lo que pase, un sentir de perdonar. No importa lo que pase, un sentir de no juzgar. Amén. Una actitud que haga al otro que sienta que tiene un hombro donde llorar, que tiene un hermano a quien abrazar, que vea a Jesús en su vida. ¿Me dice amén? Amén. Por eso quiero que oremos. Quiero que oremos. Vamos a orar.